Martes 20 de junio del 2023, 11:32 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Checley Soria, va a llevar a cabo la audiencia de constitución en actor civil solicitada por la Procuraduría General del Estado en el expediente 39-2022-12. Investigación preparatoria seguida contra don José Pedro Castillo Terrones, Aníbal Torres Vázquez, Betsy Chávez Chino, Willy Arturo Huertas Oliva y Roberto Sánchez Palomino por su presunta comisión del delito de rebelión y otros en agravio del Estado peruano. Esta audiencia, además, se está registrando en audio y video. De los antecedentes verificados en esta carpeta, tenemos que se han opuesto dentro del plazo concedido a esta constitución en actor civil la defensa de los investigados Castillo Terrones y Sánchez Palomino. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Muy buenos días, señor juez supremo. Agradezco haberme permitido unos minutos. Galinka Mesa Salas, fiscal suprema adjunta provisional de la Segunda Fiscalía Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, Fiscalía Suprema, con domicilio en el edificio principal del Ministerio Público, ubicado en la avenida Bancay, quinta cuadra sin número, el piso número 8, oficina 836, con correo electrónico gmesa@mpfn.gov.pe, con casilla electrónica 106555 para fines de notificación. Muchas gracias y muy buenos días a todos los concurrentes, a los señores abogados y a las partes en esta investigación. Buenos días, señor. Gracias, doctora Mesa. La defensa pública. No veo ninguno. Bueno, voy a avanzar a la defensa de la Procuraduría. Señor magistrado, muy buenos días. Buenos días con todos los presentes. Por la Procuraduría General del Estado, abogada Lilia Rosana del Río Farro, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 68.134, con domicilio procesal en calle Germán Schreiber 205 San Isidro, casilla electrónica 119188 y correo electrónico notificacionesjudiciales@pge.gov.pe. Me acompaña como abogado interconsulta el doctor Percy Valencia Pretel. Y doctor, previo a continuar, quería verificar en todo caso, o si podría verificar su judicatura, que se haya corrido traslado de la notificación de la oposición formulada por el señor Castillo Terrones. Nos ha llegado, sí, o se nos ha alcanzado la oposición del señor Sánchez Palomino, pero no la oposición del señor José Pedro Castillo Terrones. No sé si puede verificarse en todo caso la notificación por parte de su despacho, doctor. Ya, voy a hacer que verifique en este momento. Puede acreditar a su abogado de interconsulta. Bien. Buenos días con todos. Mi nombre es Percy Valencia Pretel, abogado delegado de la Procuraduría General, con registro CAL número 78442. Gracias. La defensa del señor Castillo. Muy buenos días, señor magistrado. La señorita representante del Ministerio Público, a los abogados de la Procuraduría, colegas presentes de la defensa, a los señores procesados. Se cumple con acreditar el abogado Wilfredo Arturo Robles Rivera, con registro CAL 57528. Nuestro domicilio procesal es la casilla electrónica 8701 del SINOE, correo electrónico robles.rivera.estudio@gmail.com, teléfono móvil 978-738073. En esta audiencia acreditándose como defensa técnica del señor presidente José Pedro Castillo Terrones. Gracias, doctor Robles. Defensa del señor Sánchez Palomino. Señor juez y todos los presentes, muy buenos días. El letrado Alexander González Orbegoso, con registro CAL 9796, casilla electrónica 46378. Doctor Lucas, puede acreditarse.
Señor magistrado, abogado defensor público, Huber Marcos Lucas Asensio, con registro del Colegio de Abogados de Lima 47.194, casilla electrónica 57.129, celular 985-185-765, correo electrónico boga.oficio@gmail.com, domicilio procesal en el Girón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501, Cercado de Lima, participando en calidad de defensa necesaria en la presente diligencia. Gracias, doctor. Señor Castillo, ¿puede acreditarse? Se encuentra presente el señor Castillo. Su nombre completo y su DNI. Gracias, señor magistrado. Buenos días. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es José Pedro Castillo Terrones, 2742-7864. Gracias. ¿Me permite unos minutos? Y quiero verificar la consulta de la Procuradora. Estoy de regreso. Estoy verificando de la carpeta judicial y veo que esto fue notificado, la constitución en actor civil fue notificada a todas las partes el 24 de mayo. 24 de mayo. La oposición del señor Sánchez Palomino ingresó el 30 de mayo, que es la que se notificó a la Procuraduría, ¿verdad? Se corrió traslado. Y Es correcto, doctor. la oposición del señor Castillo Terrones ha ingresado el 14 de junio, fuera del plazo. Ya estaba convocada la audiencia. Ya está, hay un plazo, según el Código Procesal Penal, el plazo para el trámite de la oposición es dentro del tercer día hábil de notificados, ¿no? Está fuera del plazo. Voy a resolver respecto de la oposición que ha acumulado la defensa del señor Castillo. Y habiéndose verificado de la carpeta fiscal, resolución número 13, ¿no? 3, resolución número 3. Lima, 20 de junio del 2023, habiéndose verificado de la carpeta judicial y la Procuraduría Pública General del Estado formuló solicitó constitución de actor civil, la misma que mediante resolución número 1 de 23 de mayo de 2023 se corrió traslado a todos los sujetos procesales por el plazo de 3 días para que consideren lo pertinente. En este caso, se opongan a, si consideran necesario, a dicha constitución. Habiéndose verificado que se notificó dicha constitución y resolución el 24 de mayo del presente año a las 17:13 horas, presentó oposición el 30 de mayo del 2023 la defensa del señor Sánchez Palomino y el 14 de junio del 2023 la defensa del señor Castillo Terrones. De conformidad con el artículo 102, numeral 2 del Código Procesal Penal, para manifestar una oposición debe hacerlo dentro de los 3 días hábiles de notificados, más se debe sumar los días de notificación electrónica, con lo cual son en total 5 días. Verificándose pues que han transcurrido en exceso los días que considera el Código Procesal Penal para la oposición, se tiene por inadmisible el recurso de oposición presentado,
de conformidad con las reglas del Código Procesal Penal. Y en ese sentido, se continuará la audiencia con la oposición de la defensa del señor Sánchez Palomino. La Procuraduría. Bien, señor magistrado, con su venia. Señor magistrado, dígame. Sí, conforme, señor magistrado. La defensa del señor Castillo. Por notificado, señor magistrado, y en todo caso lo que se resuelva de este incidente, pediríamos que se nos haga llegar a nuestro domicilio procesal. Ok, gracias. La defensa del señor Sánchez. Conforme, señor magistrado. No, doctor González. Doctor, pero no. Sí, conforme, señor magistrado. Ya, correcto, gracias. Doctora Mesa, esto es una solicitud de constitución del actor civil. Si usted considera, puede permanecer en la audiencia. De lo contrario, lo dejo a su discreción. Porque creo que ustedes tienen audiencia, ¿no? Señor juez, ya hemos concluido la audiencia. Pedí que se adelante la conclusión de la misma precisamente para participar en esta audiencia. De todas maneras, agradezco su atención. Vamos a continuar, en todo caso, aquí en la audiencia. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Doctor Lucas, la única parte que se ha opuesto y que voy a escuchar los argumentos son del doctor González, que es la defensa del señor Sánchez. Si usted gusta, puede permanecer en la audiencia, de lo contrario queda dispensado de continuar en la. Correcto, señor magistrado. Gracias. Doctor González, perdón, voy a escuchar primero a la Procuraduría respecto de su pretensión de constituirse en actor civil. Tiene uso de la palabra, doctora, por 20 minutos. Bien, señor magistrado, con su venia, bajo el marco del presente proceso y en atención de lo establecido en los artículos 98, 100 y 101 del Código Procesal Penal, la Procuraduría General del Estado acude a su despacho a efectos de solicitar se nos constituya como actor civil en el presente proceso seguido contra el señor José Pedro Castillo Terrones, la señorita Betsy Betsabel Chávez Chino, el señor Willy Arturo Huerta Olivas, el señor Roberto Sánchez Palomino y el señor Aníbal Torres Vázquez. Todos ellos investigados por la presunta comisión del delito contra el orden constitucional y poderes del Estado, rebelión y alternativamente el delito de conspiración para la rebelión. Asimismo, el caso del señor José Pedro Castillo Terrones, adicionalmente investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública, abuso de autoridad y contra la paz pública, grave perturbación de la tranquilidad pública. Todos ellos en agravio del Estado peruano, por los fundamentos de hecho y de derecho que pasamos a exponer. En primer término, señor magistrado, queremos establecer, consideramos que es muy importante precisar que la finalidad de la constitución en actor civil radica en el reconocimiento del perjudicado por el delito para encontrarse debidamente legitimado para reclamar en la vía penal el resarcimiento del daño causado como consecuencia de un ilícito cometido. Siendo, señor magistrado, que el reconocimiento del agraviado como actor civil, con esta condición, ya como actor civil, este adquiere una serie de derechos que están establecidos en el artículo 104 del Código Procesal Penal, así como otros que establece la normativa procesal, como por ejemplo, en su oportunidad, cuestionar una sanción resarcitoria, una sanción civil, solicitar medidas coercitivas de naturaleza real, entre otros, ¿no? De ello la importancia de la constitución en actor civil, puesto que el agraviado renuncia a su derecho de acudir a la vía civil para acumular su pretensión en el proceso penal. Por ello, señor magistrado, consideramos que debe quedar claro que la constitución en actor civil lo que reconoce es la constitución, es la legitimidad del agraviado para reclamar el resarcimiento del daño, siendo posteriormente ya donde se acreditará o donde se ofrecerán las pruebas que acreditan el daño y la cuantificación definitiva de esta pretensión. Lo dicho, señor magistrado, encuentra sustento en lo establecido en el artículo 100.2, literal D, donde se establece claramente como un requisito formal para la constitución en actor civil que se presente la documentación que acredita el derecho de conformidad con lo establecido en el artículo 98 del Código Procesal Penal. ¿Y qué nos dice el artículo 98 del Código Procesal Penal? Pues establece de manera clara que la acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercida por quien resulte perjudicado por el delito, es decir,
por quien, según la ley civil, esté legitimado para reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios producidos por el delito. Ahora bien, dicho esto, señor magistrado, entraremos en primer término, ya dicho, los presupuestos y la finalidad de la Constitución en actor civil, entraremos primero a establecer la legitimidad de la Procuraduría General del Estado para solicitar en este proceso su constitución en actor civil, y luego pasaremos a establecer el cumplimiento de cada uno de los requisitos formales que establece el artículo 100 del Código Procesal Penal. Señor magistrado, en cuanto a la legitimidad que en este caso se nos viene atribuida por ley, debemos considerar que el artículo 94 del Código Procesal Penal señala respecto del agraviado que cuando éste es el Estado, su representación corresponde a quien la ley designe, lo cual debemos concordar con el artículo 47 de la Constitución, que establece que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos conforme a ley. Y esto, a su vez, lo tenemos que entender a la luz de lo establecido en el numeral 18 del artículo 11 del Decreto Supremo 018-2019-JUS, que es el reglamento del Decreto Legislativo 1326, que establece la competencia del Procurador General del Estado para su intervención en casos seguidos contra altos funcionarios, como son presidentes de la República, ministros de Estado, entre otros reconocidos en el artículo 99 de la Constitución. De ahí, señor magistrado, es claro que por atribución legal, el Procurador General del Estado se encuentra debidamente legitimado para solicitar su constitución en actor civil como parte procesal, la cual, como se ha referido, viene otorgada por la ley. Sí, habiendo acreditado ya la legitimidad para poder solicitar nuestra constitución en actor civil, pasaremos a sustentar el cumplimiento de los requisitos que debe contener el pedido de constitución en actor civil y que han sido ampliamente desarrollados en nuestra solicitud escrita y que pasaremos a oralizar. El artículo 100, señor magistrado, establece en primer término que la solicitud sea presentada por escrito ante el juez de la investigación preparatoria, lo cual ha sido superado, tal es así que se ha corrido traslado de las partes y se ha permitido precisamente que los que consideren pertinente puedan oponerse a nuestra solicitud. Asimismo, establece el numeral 2 que el pedido debe contener las generales de ley de la persona física o la denominación de la persona jurídica con las generales de ley de su representante legal. En este caso, señor magistrado, estando que el agraviado es el Estado peruano, persona jurídica, evidentemente está representado por una persona natural, que en este caso se ha cumplido con establecer y señalar Procurador General del Estado designado por Resolución Suprema 017-2020-JUS del 3 de febrero del 2020 es el doctor Daniel Soria Luján, con domicilio procesal de la entidad situado en calle Germán Schreiber Guzmanco 205 San Isidro, nuestra casilla electrónica 119188 y el correo electrónico notificacionesjudiciales@pge.gov.p, con lo que se tiene por superado también este presupuesto. Asimismo, la indicación del nombre de los imputados, que también está claramente establecida, se ha dicho también en la parte introductoria de esta audiencia, y que, bueno, es importante también reiterar, ¿no? La acción o la pretensión de la Procuraduría General del Estado va a ir dirigida contra el señor José Pedro Castillo Terrones, contra la señorita Betsy Betsabet Chávez Chino, el señor Willy Arturo Huerta Olivas, el señor Roberto Helber Sánchez Palomino y el señor Aníbal Torres Vázquez. Asimismo, señor magistrado, en relación al tercer presupuesto, que consideramos también que es bastante importante, consiste en el relato circunstanciado del delito y la exposición de las razones que justificaron nuestra pretensión. Así, señor magistrado, tenemos que los hechos en materia de investigación, que bien son objeto y que coinciden con el hecho ilícito, guardan relación con la imputación formulada con el Ministerio Público, en donde se desarrolla un marco fáctico en el que los investigados habrían desplegado sus conductas, ciñéndose la misma a la siguiente. En términos generales, señor magistrado, puesto que lo que se requiere es un relato circunstanciado, tenemos como hechos precedentes, en primer término, que el 6 de junio del 2021 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, donde se proclamó como ganador el señor José Pedro Castillo Terrones, siendo que el 19 de julio del mismo año, del 2021, el Jurado Nacional de Elecciones suscribe el acta de proclamación del aludido candidato, quien finalmente asume la presidencia de la República el 28 de julio del año 2021. Bajo este contexto, señor magistrado, se tiene que con fecha 29 de noviembre del 2022, el congresista George Málaga Trillo presentó ante el Congreso de la República la tercera moción de vacancia presidencial,
La misma que fue admitida a trámite el 1 de diciembre del 2022 y en la cual además se programó fecha para su debate en el Pleno para el 7 de diciembre del 2022 a las 15:30 horas, fecha en la que además fue citado el señor José Pedro Castillo Terrones para que pueda realizar los descargos que considere pertinentes. En este interín, señor magistrado, entre el día 4 y 7 de diciembre, se propalaron diversas declaraciones que habrían sido brindadas ante el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder que vinculaban al señor José Pedro Castillo Terrones con una organización criminal que se habría enquistado en el poder estatal. Es así que ya como hechos concomitantes tenemos, señor magistrado, que con fecha 7 de diciembre del año 2022, fecha para la cual, como se ha establecido, se había programado esta sesión de debate en el Pleno del Congreso para debatir la moción de vacancia presidencial, existió una reunión en el Palacio de Gobierno, en la que participaron inicialmente el señor Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente, la señora Betsy Chávez Chino en su condición de presidenta del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres en su condición de asesor de la Presidencia de la República y terceras personas en proceso de identificación. Reunión en la que se habría acordado disolver el Congreso y declarar un estado de excepción con el uso de las Fuerzas Armadas, entre otros acuerdos que se habrían arribado y que son objeto de la imputación formulada por el Ministerio Público. Posteriormente, señor magistrado, en esta misma fecha, alrededor de las 10:30 a 11 de la mañana, habría llegado, o se habría sumado a dicha reunión el señor Willy Huerta Olivas, quien inicialmente se apersona al despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros y al no encontrar a la señora Betsy Chávez, es que decide trasladarse al despacho presidencial, puesto que hay un ingreso directo de una dependencia a la otra. Precisando que el señor Huerta Olivas habría sido convocado vía WhatsApp por el señor Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República. Es asimismo, señor magistrado, que en esa misma fecha fueron convocados otros ministros por la entonces premier Betsy Chávez, siendo que entre los concurrentes estuvo presente también el entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo, el señor Roberto Helber Sánchez Palomino, quien llegó alrededor de las 11:11 de la mañana, permaneciendo en el recinto hasta las 12:34 del día. Es bajo este contexto, señor magistrado, que la señorita Betsy Chávez habría realizado coordinaciones con el canal del Estado para que se propague un mensaje a la nación que iba a proporcionar el entonces presidente Pedro Castillo Terrones, el cual fue propalado a las 11:40 del día 7 de diciembre del 2022, donde emitió en vivo un mensaje a la nación. Es decir, antes del debate del Pleno del Congreso, donde se iba a debatir la moción de vacancia, se emite este mensaje que, entre otros aspectos, ordena lo siguiente. Entre otros, señor magistrado, establecer un gobierno de excepción, disolver el Congreso de la República, instaurar el gobierno de emergencia excepcional, convocar elecciones para un nuevo Congreso Constituyente para elaborar una nueva Constitución, gobernar mediante decretos ley, toque de queda, reorganización del Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, salida de la Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia, llamamiento a instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y todos los sectores sociales con la finalidad que respalden su decisión. Siendo que al término de este mensaje, señor magistrado, que ha sido resumido en la parte que consideramos más importante para detallar el hecho, el señor Pedro Castillo Terrones y el entorno que se encontraba con él habría recibido muestra de respaldo de sus coinvestigados, hecho que denotaría la ejecución de un acto premeditado y previamente acordado de acuerdo a los términos de imputación que ha formulado también el Ministerio Público. Es así, señor magistrado, que son estos los hechos que son objeto de investigación, un relato circunstanciado de los mismos y corresponde ahora establecer cuáles son las razones que justifican nuestra pretensión. Y esto lo vamos a dividir en dos estadios, señor magistrado. Primero, hay que detallar que los delitos que son objeto de la presente investigación, del presente proceso, consisten en relación al señor Pedro Castillo de abuso de autoridad, que es un delito contra la administración pública, grave perturbación de la tranquilidad pública, que es un delito contra la paz pública, y el delito de rebelión y alternativamente conspiración para la rebelión, que son delitos cuyo bien jurídico protegido es los poderes del Estado y el orden constitucional. Delitos estos dos últimos, además, que son imputados a los demás investigados. Bajo este contexto, señor magistrado, estamos frente a delitos
Lo bien jurídico protegido tienen naturaleza colectiva, naturaleza supraindividual, pues protegen intereses difusos contra la administración pública, paz pública, poderes del Estado y orden constitucional, cuya vulneración habría sido parte de la ejecución realizada por los investigados, pues bajo los cargos de presidente de la República, ministros de Estado y asesor de la presidencia, se habría organizado este golpe de Estado, que se habría concretado con la emisión del mensaje a la Nación del 7 de diciembre del 2022, por el entonces presidente de la República, respaldado por sus coinvestigados. Estando los bienes jurídicos protegidos y su naturaleza, señor magistrado, es claro que el perjudicado por los delitos es el Estado peruano, por lo que, de acuerdo con las normas antes citadas, está claramente justificado, y es un motivo, es una de las razones que justifican nuestra solicitud en actor civil, es que la Procuraduría correspondiente es a quien le corresponde y está legitimado para defender los intereses del Estado. En este caso, la Procuraduría General del Estado, quien va a accionar buscando el resarcimiento del daño causado al Estado peruano de conformidad con lo establecido en los artículos 94, 98, 100 y 101 del Código Procesal Penal. Asimismo, como segunda vertiente que conforma también parte, señor magistrado, de las razones que justifican nuestra pretensión, vamos a hablar de manera inicial y preliminar, es cierto, por el estadio procesal en el que nos encontramos, de los elementos de la responsabilidad civil que justifican también la pretensión formulada por la Procuraduría General del Estado. Y es así, señor magistrado, que ya de los argumentos que han sido expuestos hasta este momento, consideramos que está claro y se ha logrado establecer cuál es el hecho ilícito, cuál es la antijuricidad en el presente caso como elementos de responsabilidad civil. Por ello, es importante que ahora mencionemos o hablemos sobre el nexo de causalidad, el cual se ha concluido preliminarmente que el mensaje a la Nación emitido por el entonces jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú tuvo como consecuencia un daño causado al Estado peruano. Veremos en adelante lo que continúa. Este daño generado por la conducta ejecutada, señor magistrado, está vinculado con el quebrantamiento del orden constitucional y el correcto funcionamiento de la entidad presidencial como máximo representante del Poder Ejecutivo y del Estado peruano en su conjunto, lo cual también generó zozobra en la población y que en su conjunto tuvo como consecuencia una serie de movilizaciones sociales que iniciaron el 7 de diciembre del año 2022. Nexo de causalidad que se encontraría respaldado con elementos de convicción recabados desde el inicio de la investigación, como son declaraciones testimoniales e indagatorias que han sido citadas también en nuestro escrito de constitución y en actor civil. Finalmente, señor magistrado, se ha sostenido que estamos frente a una conducta o ante un hecho premeditado y coordinado, por lo que estaríamos frente a una conducta dolosa, preparada. En términos de responsabilidad civil, estaríamos frente a un factor de atribución a título de dolo. Esta conducta, señor magistrado, habría generado un daño al Estado peruano, que es el último elemento de la responsabilidad civil, el daño generado al Estado peruano, que ha sido establecido tanto en forma patrimonial como extrapatrimonial, conforme lo vamos a detallar en lo que sigue de nuestra exposición. Ahora, previamente, señor magistrado, es importante dejar en claro que si bien en el estadio procesal en el que nos encontramos, el monto de la eventual reparación civil tiene el carácter de postulatorio, esto guarda coherencia con la etapa en la que nos encontramos porque estamos en una etapa de investigación preparatoria, en la que se busca recabar elementos de cargo y de descargo direccionados al esclarecimiento del hecho. Por ello es que el monto que se postula tiene, como su nombre lo señala, la naturaleza de postulatorio. No es un monto definitivo por cuanto ello corresponde a otra etapa procesal, no a la investigación preparatoria. Sin embargo, señor magistrado, pese a su naturaleza postulatoria, el Acuerdo Plenario 5/2011, en su fundamento jurídico número 15, precisa la necesidad de establecer un quantum indemnizatorio y que además se precise el tipo de daño al cual corresponde estos quantums establecidos. Es así, señor magistrado, que de conformidad con nuestra solicitud escrita, pedido de constitución en actor civil de la Procuraduría General del Estado, se ha establecido un daño patrimonial postulatorio ascendente a la suma de 17.711.048.33 nuevos soles por daño de naturaleza patrimonial. El mismo, señor magistrado, que se sustenta en que los hechos objeto de investigación, centralmente el mensaje a la Nación, golpe de Estado, generó y tuvo como consecuencia una serie de movilizaciones, cuya contención, señor magistrado, ha generado un gasto al Estado.
Vale precisar además, señor magistrado, que este quantum indemnizatorio ha delimitado fechas vinculadas al momento del hecho y que además ha sido delimitado como consecuencia de un análisis técnico formulado por la Dirección de Valoración y Pericias de la Procuraduría General del Estado. El informe técnico número D00001-2023-FUS/PGE-NNG-DVP, que ha considerado para sus conclusiones tanto la fecha de los hechos como la información remitida por el Ministerio del Interior, información remitida por el Ministerio de Defensa y otros aspectos que han sido esgrimidos en el informe técnico. Cabe precisar, señor magistrado, que este informe técnico, igualmente, bajo los argumentos o bajo la documentación o los elementos que se puedan recabar en la investigación, podría ir variando su contenido, pero a la postulación de nuestra solicitud es un informe que contiene la firma de los profesionales, de los expertos, de los técnicos, y que sustentan además el motivo del quantum postulatorio como daño de naturaleza patrimonial. Ahora bien, señor magistrado, el quantum de naturaleza extrapatrimonial postulado por la Procuraduría General del Estado asciende a 50 millones de soles, el mismo que se sustenta en la vulneración del derecho a la imagen y la buena reputación que tienen las personas jurídicas. Y estamos hablando del Estado peruano en su conjunto, señor magistrado, lo que ha sido considerado para efectos de poder establecer el quantum reparatorio. Conforme se ha establecido ya por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, las personas jurídicas tienen derecho a la imagen institucional y a la buena reputación. Y asimismo, señor magistrado, para efectos de establecer este quantum de daño extrapatrimonial postulatorio, se ha considerado también los parámetros que han sido fijados por la casación 189-2019 de Lima Norte. Esto es ya considerado lo siguiente. Usted, señor magistrado, que esta casación establece varios parámetros, varios criterios, y que en el presente caso, en todos estos criterios se cumple con el más alto estándar. La gravedad del hecho. Estamos hablando del orden constitucional y de los poderes de un Estado democrático de derecho, cuya ruptura se pretendía. La jerarquía de los agentes intervinientes en la comisión del hecho. Estamos hablando de un presidente de la República, de ministros de Estado, o sea, de las esferas más altas de poder del Estado peruano. El aprovechamiento que se pretendía obtener vinculado con el manejo del país, señor magistrado. Son 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Se pensaba intervenir el tercero de los mencionados y cerrar el segundo de ellos. Pues no estamos ante un hecho sencillo o ante un hecho o ante un supuesto de bagatela. No, señor magistrado. La difusión pública del hecho ilícito. Este hecho, señor magistrado, ha sido difundido no solo a nivel nacional o a nivel interno, ha sido difundido a nivel internacional, lo cual ha generado otro precisamente de los presupuestos de esta casación, que es la afectación o impacto social del hecho ilícito. Asimismo, señor magistrado, otro presupuesto es la naturaleza y el rol funcional de la entidad perjudicada. Lo mencionábamos hace un momento, ¿no? Es la presidencia ejecutiva que representa uno de los poderes del Estado, la presidencia de la República que representa uno de los poderes del Estado, que es el poder ejecutivo. El alcance competencial de la entidad pública perjudicada. El Estado peruano en su conjunto, como lo precisábamos hace un momento. El cargo o posición de los funcionarios públicos, que ya lo hemos señalado. Entonces, señor magistrado, es bajo estos estándares establecidos por la Corte Suprema que deben considerarse para el establecimiento de un daño de naturaleza extrapatrimonial que la Procuraduría ha arribado a esta suma de 50 millones de soles. Lo cual, como repetimos, señor magistrado, y reiteramos, y ya ha sido también zanjado por la Corte Suprema en diversos pronunciamientos, por la jurisprudencia en diversos pronunciamientos, es un monto postulatorio. ¿Cierto? No estamos probando en este estadio todavía la reparación civil o el quantum. Lo que estamos acreditando es un monto postulatorio que está vinculado a la constitución en actor civil basada en la legitimidad de las partes para constituirse como parte procesal. Lo cual, señor magistrado, hace una totalidad de 67.711.048.33 nuevos soles por concepto de reparación civil total que solicita la Procuraduría General del Estado como monto postulatorio de reparación civil. Y finalmente, señor magistrado, el último presupuesto establecido en el literal D, del numeral 2 del artículo 100 del Código Procesal Penal, es la prueba documental que acredita el derecho. Y debe dejarse claro eso, porque eso está vinculado con el artículo 98 que ya ha sido leído textualmente. No estamos ante la acreditación del quantum o de la responsabilidad civil, que como ya lo hemos dicho, se
verificará en otro estadio. Estamos ante la prueba documental que acredita el derecho, la cual consideramos está debidamente sustentada con la Resolución Suprema 017-2020-FUS del 3 de febrero del 2020, a través de la cual se designa al doctor Daniel Soria Luján como Procurador General del Estado y el DNI del Procurador General del Estado, que acredita además su identidad y su legitimidad para participar en el presente proceso. Por los fundamentos expuestos, señor magistrado, al haber acreditado los requisitos tanto de fondo como de forma establecidos por la norma procesal penal y por la jurisprudencia para constituirnos en actor civil, solicito su despacho declare fundada nuestra solicitud de constitución de actor civil en el presente proceso. Muchas gracias, señor magistrado. Hemos concluido. Gracias. Doctor González, tiene el uso de la palabra. Sí. Bien, señor juez. En primer lugar, permítame sentar las bases de mi exposición. Somos conscientes que vuestro juzgado no puede modificar el monto postulatorio, porque en efecto es postulatorio, pero sí solicitamos que se declare inadmisible en el extremo del señor Roberto Sánchez Palomino, porque no se ha cumplido el literal C, numeral 2 del artículo 100. Vamos a centrar nuestra discusión en este punto en específico. ¿Qué es lo que establece el legislador? La exigencia del relato circunstanciado del delito y la exposición de las razones que justifican su pretensión. Aquí hay dos enunciados, señor juez. Sobre lo primero, su despacho ya tiene pronunciamientos que el relato circunstanciado del delito, la Procuraduría se sustenta en la formalización. Punto no controvertido. El segundo enunciado, exposición de las razones que justifican su pretensión. Y aquí hemos oído a la Procuraduría y también de la lectura de su solicitud de constitución de actor civil, ha hecho referencia a una serie de delitos. Pero esto va en contra de lo que la doctrina autorizada, específicamente el magistrado César San Martín Castro, ha interpretado este enunciado. Y puntualmente, ¿qué es lo que ha desarrollado el señor juez supremo? Que la exposición de razones que justifican la pretensión se refieren a razones fácticas y razones jurídicas. Y en las razones fácticas es donde la Procuraduría no ha hecho referencia cuáles son los temas fácticos que involucran fácticamente a Roberto Sánchez Palomino con el daño producido. No hablamos de delitos aquí, sino de razones fácticas. En el desarrollo que esboza la Procuraduría específicamente en el apartado C, página 30 de su solicitud, que tiene como asunto vinculación de la conducta de los investigados con el daño ocasionado, o casualidad, incongruentemente, señala y cita literalmente que la declaración testimonial de mi patrocinado, el señor Roberto Gelber Sánchez Palomino, permite establecer objetivamente que el investigado José Pedro Castillo Terrones, conjuntamente con otros funcionarios, acordaron ilícitamente disolver el Congreso. Es decir, utilizan la declaración de mi patrocinado para atribuir el hecho ilícito a otras personas. ¿Hablamos de vinculación o hablamos de desvinculación? La conclusión que se extrae del propio tenor de la Procuraduría es que hay una desvinculación. Y esta desvinculación engarza con lo que su despacho, señor juez, en la resolución 3 de fecha 26 de abril de 2023, ha tenido la oportunidad de analizar los elementos de convicción que precisamente son invocados por la Procuraduría. Y es que ha llegado a concluir que, por ejemplo, de la declaración testimonial de Alejandro Salas Segarra se extrae que al momento de emitir el mensaje, en la escena, ¿quiénes estaban? ¿Estaba Roberto Sánchez? No, señor juez. Estaba Aníbal Torres, Bexy Chávez, el ministro del Interior Willy Huertas, siendo ellos los funcionarios. Entonces, no hay ninguna vinculación. Si la premisa de la Procuraduría es que el golpe de Estado desencadena, se desprende un daño producido, bueno, pues en ese golpe de Estado no obra ninguna intervención del señor Roberto Sánchez Palomino. De modo que las razones fácticas que justifican la pretensión está basada en terceras personas, no en el señor Roberto Sánchez Palomino. Y es por ello que nosotros solicitamos, si así lo considera vuestro despacho, que se declare inadmisible de manera parcial. Puede que exista respecto de otras personas, eso no lo discutimos, pero concretamente razones fácticas en los términos de interpretación que
ha desarrollado el juez supremo San Martín Castro, no existen razones fácticas. Por último, ha señalado que la reunión en Palacio de Gobierno, también los hemos escuchado aquí todos. ¿Quién participó? Ahora lo ha dicho la Procuraduría. Bexy Chávez, Aníbal Torres, terceras personas no identificadas. Y posteriormente, señalan, estuvo presente Roberto Sánchez hasta la hora 11:44, ligeramente. Pero no señala que estuvo en el escenario específico en donde se emitió el mensaje. Eso no lo dice. Porque evidentemente, señor magistrado, todas las declaraciones que vuestro juzgado ha valorado, que obran en la página 114, 115, 116 de la resolución número 3, responden todo lo contrario. De modo que, señor juez, el agua no se puede convertir en vino, no se pueden cambiar las declaraciones. Las declaraciones, es por ello que en el apartado 21.2 de vuestra resolución termina concluyendo su despacho que si bien Sánchez Palomino estaba en Palacio de Gobierno el día de los hechos, no estuvo en el despacho presidencial cuando Castillo Terrones pronunció su mensaje de la nación. Y por último, con esto termino, porque también ha hecho referencia a la Procuraduría, sobre la supuesta conformidad que habría dado mi patrocinado. Esto también ha sido valorado por su juzgado y se tuvo en cuenta la publicación en el Diario de la República del investigado Huerta Olivas, quien aclaró que no puede dar fe que Sánchez Palomino haya mencionado la frase por el país. En consecuencia, no se advierten razones fácticas que justifiquen una pretensión civil como es la que ahora pretende la Procuraduría. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctor. Señora fiscal, su opinión. Solamente para indicar, gracias señor juez supremo, solamente para indicar, habiendo escuchado las alocuciones de la Procuradora Pública y del defensor del señor Sánchez, tengo que indicar que es por esa razón, precisamente porque se cumple con los requisitos para constituirse en actor civil conforme al artículo 100 del Código Procesal Penal, este despacho no ha presentado ninguna oposición al requerimiento escrito de constitución en actor civil del procurador público correspondiente. En tal sentido, eso es lo que puedo indicar, y que en su oportunidad se ha declarado fundada la constitución en parte civil del procurador público. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctora Mesa. Doctora representante de la Procuraduría, tiene el uso de la palabra para la réplica a los argumentos. Bien, doctor. Solo unos minutos. Señor magistrado, hemos escuchado atentamente los fundamentos de la oposición y básicamente se han centrado en que no existirían razones fácticas que hayan generado o que involucren al señor Roberto Sánchez Palomino. Sin embargo, señor magistrado, cierto es que la oralización del escrito de actor civil no implica que no exista este pedido. Y es claro, señor magistrado, que la imputación que realiza el Ministerio Público establece claramente cuál es el hecho que se le atribuye al señor Sánchez Palomino. Y me permito citarlo de manera textual, y está en nuestro escrito de Constitución en Actor Civil, página 13, numeral 5.1.11, que lo voy a leer de manera textual. Ingresó al despacho presidencial el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Helber Sánchez Palomino, quien saludó a Castillo Terrones y, aludiendo al mensaje presidencial, señaló por el país, en clara manifestación de su participación como parte del acuerdo materializado en el mensaje de la nación. Entonces, señor magistrado, queremos establecer lo siguiente. Nosotros, si bien es cierto, la defensa establece o dice no estuvo en la reunión que se llevó a cabo en el despacho presidencial en aquel momento, lo ha dicho la Procuraduría, es correcto, señor magistrado, pero es que el hecho no se agota, señor juez supremo, no se agota en una reunión previa al mensaje a la nación, ejecutada de manera presencial. No, señor magistrado, tal es así que hubieron ministros que fueron citados de manera virtual, hubieron otras personas que estuvieron presentes, y lo cierto es, señor magistrado, que posterior al mensaje de la nación, y esta es la imputación que recae sobre el señor Sánchez Palomino y que es objeto de investigación preparatoria, que como decimos, no es un hecho que haya determinado una sentencia o haya determinado la responsabilidad, no, es un hecho que se encuentra en investigación. Y justamente la imputación que se realiza contra este señor es el hecho de haber, al momento de haber señalado por el país, posterior al mensaje a la nación, que ya ha sido leído y que ya ha sido detallado qué fue lo que se ordenó en ese mensaje, habría mostrado un respaldo y se habría entendido
como lo entiende el Ministerio Público y como está establecido en el relato fáctico que es objeto de investigación, que esto habría sido parte de un acuerdo, de una premeditación previa que determinaron el hecho. Ese es el marco fáctico de la imputación, señor magistrado, que yo creo que está claramente establecido, si no, no estaríamos pues ante una investigación aperturada, ¿no? Estaríamos probablemente ante un archivo primigenio del Ministerio Público, que no es el caso, señor magistrado, y como volvemos a precisar, son hechos que se encuentran en investigación. Por lo tanto, señor magistrado, consideramos que sí se cumple con un supuesto fáctico, que es lo que critica justamente en este momento, lo que cuestiona la defensa, por lo que consideramos que ha sido claramente detallado, precisado y oralizado en esta audiencia el cumplimiento de los requisitos de la Constitución en actor civil, porque además, señor magistrado, cabe precisar que no es un hecho que cada imputado realizó de manera aislada, estamos hablando de un hecho conjunto, de un hecho que no realizó solamente la señora Betsy Chávez, solamente el señor Castillo, solamente el señor Bolívar y solamente el señor Roberto Sánchez Palomino. No, la investigación radica sobre un hecho realizado por varios actores, con un grado de participación de cada uno, y precisamente la imputación que radica contra el señor Sánchez Palomino, que ha sido expuesta en nuestro escrito de constitución en actor civil, y que también se deslizó en nuestra organización, es que al momento de dar su conformidad, habría ya dejado por sentado que conocía el mensaje, que estuvo de acuerdo con el mensaje y que habría sido parte de la concertación o premeditación previa. Y esa es la imputación que también figura en la imputación fáctica del Ministerio Público, que es objeto de investigación, señor magistrado, con lo que consideramos que se cumplen con todos los requisitos establecidos por la norma procesal. Por eso es cuando hicimos nuestra oralización de las razones que justifican nuestra pretensión, la subdividimos en dos acápites. Consideramos, señor magistrado, que hemos cumplido con los requisitos que establece la norma procesal y que además, como lo dije al inicio también de mi oralización, estamos debidamente legitimados, y es la finalidad de la Constitución en acto civil, acreditar la legitimación del agraviado perjudicado por el delito para constituirse como parte procesal en el proceso penal. Por lo que reitero, señor magistrado, que habiendo cumplido con los fundamentos de fondo y de forma establecidos por la norma procesal y por la jurisprudencia, solicito se nos constituya como actores civiles en el presente proceso. Más aún si la constitución en actor civil es por procesos y no por investigados. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Doctor González. Sí, puntualmente, señor juez, la casación 53-2010 de Piura establece que lo debatido en la audiencia se debe corresponder con el escrito presentado. La Procuraduría ahora señala que el marco de imputación o el marco fáctico en la que habría intervenido Roberto Sánchez es en un acuerdo previo que habría tenido con Pedro Castillo Terrones. Sin embargo, en su escrito hace referencia que el hecho dañoso es el golpe de Estado, no el acuerdo previo, el golpe de Estado, producido por Pedro Castillo Terrones. Y es por ello que nosotros reclamamos que no se cumple el tercer presupuesto, porque no existe en el escrito de la Procuraduría la razón fáctica que habría intervenido Roberto Sánchez y producto de esa intervención habría tenido un impacto en el daño producido. La hipótesis que hace referencia a la Procuraduría prácticamente estaría tergiversando la imputación, mutando la imputación, porque no existe ni un solo elemento de convicción, siquiera del Ministerio Público, que haga referencia a una reunión previa con Pedro Castillo Terrones, a una reunión previa con los demás coinvestigados. Eso no existe en el marco de imputación. Creo que es un argumento temerario porque eso no existe en el expediente. De modo que centrémonos en lo que hemos abordado y en todo caso, señor juez, quedo a vuestra disposición a las preguntas que tenga correspondientes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Habiendo escuchado los argumentos de la Procuraduría que solicita se constituya en actor civil y la posición formulada por la defensa del señor Sánchez Palomino, así como la contrariedad de la señora fiscal, se va a expedir la resolución en el plazo de ley y siendo las 12:26 se da por concluida la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego.